¿Has oído hablar de los Rothschild? Claro que sí. La dinastía bancaria que financió guerras europeas, coronó imperios y escribió buena parte de la política del siglo XIX desde despachos alfombrados. Pero lo que casi nadie recuerda es que, mientras Europa miraba a Viena, Londres o París, en Oriente se estaba construyendo un poder financiero igual de profundo, igual de decisivo y mucho más incómodo. Se llamaban los Sassoon, exiliados convertidos en financieros, comerciantes transformados en arquitectos del capitalismo global, antes de que nadie usara esa palabra. Construyeron fortunas con productos que el mundo demandaba y los gobiernos condenaban. Dominaron la economía internacional cuando todavía se movía a vela, no a golpe de algoritmo. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender a los Sassoon, no hay que empezar en Londres ni en Nueva York. Hay que viajar a Bagdad, en el antiguo Imperio Otomano, a finales del siglo XVIII. Una ciudad atravesada por rutas comerciales, religiones, intrigas palaciegas y un principio que nunca cambia. Cuando el poder se siente débil, empieza a sospechar del dinero. David Sassoon nació en 1792, hijo del tesorero del gobernador otomano de Bagdad. Su familia llevaba generaciones dedicada al comercio. No eran nobles ni militares, eran algo más peligroso, intermediarios. Sabían mover mercancías, crédito y favores desde Basora hasta Persia. Y eso, en un imperio inestable, siempre tiene fecha de caducidad. Cuando el gobernador cayó en desgracia, los Sassoon pasaron de colaboradores a sospechosos, luego a perseguidos y finalmente a fugitivos. En 1829, David Sassoon huye de Bagdad con su familia, sin títulos, sin tierras, sin protección política, solo con 3 cosas que casi nunca aparecen en los libros de historia, pero que deciden quién sobrevive: memoria comercial, contactos y una comprensión profunda del riesgo. Acaba en Bombay, la actual Mumbai. No era la capital del Imperio Británico, pero sí su arteria. El punto donde la industria británica se conectaba con Asia. Un puerto húmedo, caótico, desigual. Para muchos, un lugar de paso. Para Sassoon, un tablero. No tenía estudios formales ni apellido aristocrático, pero entendía algo esencial del sistema financiero explicado sin romanticismo. ¿Quién produce? Quien consume y quien controla el transporte siempre gana. Sabía qué necesitaban las fábricas británicas, qué podía ofrecer la India y qué demandaba China. Y, sobre todo, sabía que las grandes fortunas no nacen de la estabilidad, sino del desorden. Empezó con algodón, hilo, textiles, mercancías aburridas aparentemente. Pero hizo algo distinto. En lugar de limitarse a contratos, construyó relaciones. Contrató judíos, indios, árabes. Hablaba varios idiomas. En una ciudad dividida por castas, religiones y jerarquías coloniales, creó una red que ignoraba fronteras. Entendió antes que nadie que el capital no tiene patria, solo intereses. Y entonces llegó el producto que lo cambiaría todo, el que lo haría inmensamente rico y eternamente polémico: el opio. La Compañía Británica de las Indias Orientales llevaba décadas monopolizando el cultivo de opio en la India y su exportación a China. Allí era ilegal, allí destruía vidas. Pero la demanda no desaparecía, se ocultaba, se transformaba en contrabando. En el siglo XIX, el opio fue lo que hoy sería una burbuja financiera. Todos sabían que era tóxico, pero nadie quería renunciar a los beneficios. David Sassoon no vendía droga en callejones, ni dirigía fumaderos. Hacía algo más elegante y más rentable. Financiaba, aseguraba y organizaba la logística. Era el banco detrás del comerciante, y el comerciante detrás del imperio. Su empresa, David Sassoon y compañía, se convirtió en el sistema circulatorio del comercio británico con China. Para algunos, era un criminal con guantes blancos. Para otros, simplemente un hombre que entendía cómo funcionaba el capitalismo real, no el de los discursos. El resultado es incuestionable. En la década de 1840, Sassoon era uno de los hombres más ricos de Asia. Y aquí aparece una lección clave de la historia del dinero. Los grandes jugadores no acumulan, transforman. Sassoon reinvirtió. Construyó fábricas, puertos, molinos textiles en Bombay. Dio trabajo a miles. Levantó sinagogas, hospitales, escuelas. No movía solo mercancías, construía infraestructura. Entendió algo que hoy olvidan muchos aspirantes a la libertad financiera. El dinero que no se convierte en activos reales es efímero. Cada libra ganada con algodón u opio se convertía en tierra, edificios, rutas comerciales. Permanencia. Cuando estalla la Guerra Civil estadounidense en la década de 1860 y el algodón norteamericano deja de llegar a Europa, la India se vuelve esencial y los Sassoon controlaban el flujo. Cuando la plata china inunda los mercados, ellos gestionan el intercambio.
Cada crisis global era una oportunidad local, pero el éxito siempre despierta enemigos. La Compañía de las Indias Orientales desconfiaba. Las autoridades chinas los odiaban. Familias rivales intentaban hundirlos. ¿La ventaja de los Sassoon? El capital familiar. David envió a sus hijos a cada punto estratégico del imperio. Bagdad, Hong Kong, Shanghái, Londres. No eran simples comerciantes, eran embajadores del dinero. Cuando David Sassoon muere en 1864, su red cubre 3 continentes. Su apellido significa fiabilidad tanto en Londres como en Asia. Su hijo Elias expande el negocio en China justo cuando las guerras del opio fuerzan la apertura de puertos. Shanghái se convierte en el nuevo centro. Finales del siglo XIX. Shanghái es una ciudad partida en 2. China tradicional y concesiones extranjeras. Opio, deuda, burdeles y bancos compartiendo calle. Los Sassoon financian almacenes, navieras y compran terrenos en lo que hoy es el Bund. Allí levantan el corazón financiero de la ciudad. En esa época, empiezan a llamarlos los Rothschild de Oriente, no por romanticismo, sino por estrategia. Movilidad convertida en dominio. Donde otros veían distancia cultural, ellos veían margen de beneficio. Uno de los hijos, Albert Abdullah Sassoon, regresa a Inglaterra, es nombrado caballero por la reina Victoria y entra en la élite londinense. De perseguidos en Bagdad a aristócratas británicos, el sistema siempre recompensa a quienes lo lubrican, pero el fundamento seguía siendo incómodo, el opio, legal bajo ley británica, devastador bajo realidad china, millones de adictos, un ejemplo brutal de cómo funciona el dinero y poder cuando la moral estorba al beneficio. El capitalismo del siglo XIX vivía de esa contradicción, indignación pública y ganancias privadas. Los Sassoon no inventaron el sistema, lo optimizaron. A comienzos del siglo XX, el negocio cambia. Menos comercio directo, más banca, más inmobiliario, más filantropía. Hoteles de lujo en la India, bancos en Shanghái, casas de inversión en Londres, respetabilidad, apariciones en la alta sociedad, matrimonios con otras dinastías financieras, incluidos los Rothschild, la élite global cerrando filas. Pero la historia no se detiene. El Imperio Británico empieza a resquebrajarse. El nacionalismo crece en Asia. Y en 1929 el mundo entra en pánico. La Gran Depresión colapsa el comercio global. Monedas se hunden, empresas quiebran, los Sassoon sobreviven adaptándose, pero algo ha cambiado. El capitalismo familiar da paso al corporativo. Donde antes importaba la lealtad, ahora mandan los consejos de administración. El opio desaparece. El textil pierde peso. China entra en guerra. Japón invade. En 1938, el Imperio Sassoon sigue siendo rentable, pero la familia está dispersa. La globalización que los hizo poderosos ahora los fragmenta. Tras la Segunda Guerra Mundial, sus activos en Asia se nacionalizan o se pierden. En Londres, sus empresas son absorbidas, el apellido se diluye. A finales del siglo XX, los Sassoon son una nota al pie, pero su legado sigue vivo, porque demostraron algo fundamental para entender la economía explicada, sin cuentos. El dinero se mueve más rápido que la política, que una red puede ser más poderosa que un Estado, que el capitalismo no necesita banderas, solo flujos. Hoy lo vemos en corporaciones que no conquistan territorios, sino mercados, que no usan ejércitos, sino dependencia. Amazon, Apple, BlackRock, Tencent, misma lógica, diferente envoltorio. Los Sassoon entendieron el riesgo, fracasaron cuando confundieron estabilidad con seguridad. Su historia es una advertencia para cualquiera que hable de independencia económica sin comprender el sistema, porque toda estructura basada en desequilibrios acaba pagando su deuda. No siempre en dinero, a veces en reputación, a veces en poder, a veces en olvido. La historia no se repite, pero rima. Y cuando el dinero se convierte en el único pasaporte, la factura siempre llega. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y aquí te muestro los lugares donde nadie quiere que mires.